Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula Uno en español. En esta ocasión vamos a comentar el Gran Premio de Japón, que ha tenido como ganador a Max Verstappen, que ha hecho un carrerón no teniendo ni mucho menos el mejor coche, así que más mérito si cabe, y le ha ganado la partida a McLaren, que ahora lo comentaremos. Tenemos en el día de hoy para comentar, analizar y bueno, todo lo que ha dado de sí, más o menos, la carrera, pues a Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Ángel, y a David. Pues sí, como tú dices, gran fin de semana de Max Verstappen, porque no solo ganó la carrera, sino que hizo también muy buena quali. Pero bueno, la carrera, como hemos estado hablando ya entre bambalinas, no ha sido muy, muy emocionante. Fue un control. Hombre, a ver, pues nosotros lo vemos desde aquí, como siempre hablamos, desde el sofá, pero bueno, creo que Verstappen controló en todo momento a los McLaren. Sí es verdad que yo eché un poco de menos que los McLaren atacaran algo más. No sé si fueron conservadores o viendo que Verstappen tenía bastante control no quisieron atacar, pero bueno. Ahora, como digo, analizaremos todo lo ocurrido en Japón y bueno, a ver si escribimos algo más porque hay poco de sacar, ¿eh? Bueno, trataremos ya sea con la carrera, con el post carrera y con las noticias que han salido a raíz del resultado de la carrera, pues seguramente le saquemos algo de jugo a esta somnolienta Sí. disputa en Japón. Bueno, pues tenemos aquí a David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, chicos? Pues nada, encantado de estar aquí y nada, comentar un poquito. Es que si digo lo que pienso, lo mismo no nos oye nadie Mm, más, pero como dice Julio, la verdad que se va a hacer dura comentarla, porque no es que Bueno, pasará mucho, ¿no? sí, bueno, aparte de escucharlo por el podcast, si queréis pasaros por el canal de YouTube, además amenizamos la historia aquí con imágenes. De hecho, tengo aquí puesto lo que es el comienzo de la carrera en la que, bueno, habría que empezar por esa clasificación mm. en la que Verstappen, contra todo pronóstico, pues está ahí arriba. Hay que decir que, bueno, Tsunoda, su compañero, durante los libres lo hizo muy bien, se quedó a una décima, dos décimas, y no sabemos muy bien qué le pasó en la Q2, que al final se descolgó y estuvo condenado a remontar. Lo que sí parece palpable, Julio, es que el Racing Bulls es mucho más agradecido de conducir que el Red Bull. Y eso es algo palpable, aunque Tsunoda, comparándolo con Lawson, pues ha hecho un resultado infinitamente mejor en su primera carrera, teniendo en cuenta de que Lawson sigue con su racha constante de resultados, es decir, se mueve entre el P17 y el P20, de ahí no se sale. Y bueno, Tsunoda estaba ahí rozando los puntos, ¿no? Sí, bueno, como tú dices, Ángel, creemos, bueno, se vio que Sunoda lo hizo mejor. Hasta los acudos, yo sinceramente me sorprendí porque dije, oye, pues parece que al final era cosa de Lawson, de todo esto que se ha hablado, que si el Red Bull es un coche muy difícil de conducir, que estaba hecho para Verstappen. Y no sé, yo cuando vi. Se te ha dejado de escuchar, Julio. No se te oye. Eh, a ver. No, se te ha desconectado el micrófono. A ver Hola, ahora. Ahora Ahora, sí. ahora, Sí, ¿ahora me escucháis? sí. sí, ahora Vale. sí. Creo Mm, que tal vez le has dado al mute de tu micro y Puede había ser. cerrado. Repite, por Bueno, favor, con respecto al comportamiento Red Bull Racing Bull. sí, no, comentaba que, bueno, que su noda, pues hasta la Q2, a mí me dio esperanza de que, pues bueno, iba a poner las cosas un poco más difíciles a Verstappen, o por lo menos estar más cerca, pero al final no sabemos por qué hubo también otra vez problemas y no desapareció, como tú decías, Ángel.
Lo que sí está claro es que al final lo ha hecho un poco mejor que Lawson. Yo creo que hay que darle un poco de carrete a su Tsunoda, porque ha sido su primera carrera, aunque sea de un Racing Bull a un Red Bull, y aunque digan que más o menos son coches hermanos, no tiene nada que ver, y hay que darle un poquito más de tiempo al japonés y que al final se adapte a este nuevo Red Bull y a ver qué hace. Sí que es verdad que el nivel que está Verstappen es inalcanzable. A mí me ha sorprendido porque ha hecho como decimos, ¿no? Una quali y una carrera donde ha demostrado que con este coche se puede ganar, pero sí que es verdad, volviendo al tema de Tsunoda, que no sabemos por qué, pero los segundos pilotos de Red Bull no sacan el potencial. Evidentemente, aunque digamos que un coche que está hecho para Verstappen, no deja de ser un coche ganador, porque al final es un Red Bull y de alguna manera tendrían que hacer mejores resultados. De momento, como tú dices, Ángel, lo ha hecho mejor que Lawson, pero yo creo que Tsunoda irá poquito a poco mejorando. Vamos a darle unas carreritas, ¿no? Si os parece, y vamos a darle un poquito también de credibilidad a japonés, porque yo creo que lo puede hacer mejor. Claro, comparando, por ejemplo, con Hadjar, que ha hecho un P8 muy meritorio, digno de celebrar. De hecho, Lawson ha competido con Hadjar y Lawson ha quedado el 17, si no recuerdo mal. Y bueno, pues Hadjar pues, ha hecho un P8 en el que claramente el Racing Bulls es el líder de la zona media, por decirlo de alguna manera, y está demostrando lo buen piloto que es, quitando el incidente, digamos, del primer Gran Premio y de las críticas injustas por parte del doctor Marco. Bueno, hay que decir de que realmente un coche está donde el piloto lo pueda poner. Es decir, si el Red Bull Max lo pone donde lo pone, quiere decir que el coche tiene capacidad para poder estar ahí si alguien lo exprime al máximo. Así que es tarea ahora de Tsunoda. Dice que no le importa que le pongan la presión que haga falta, pero bueno, no está mal para la primera carrera, David. Pero si es que al final Tsunoda lo hizo bien durante todo el fin de semana, menos en la Q2. En la Q2 yo no sé qué le pasaría, si se pisaría fuera de la pista o algo y perdió, no sé qué le pasaría. Pero también es verdad que en esta pista, ¿cuántos adelantamientos hemos visto en la carrera? ¿4? Sí, Sí, muy pocos. Fernando a Gasly Primera vuelta. en la primera vuelta, Hamilton a Hadjar precisamente, que le costó tela, y poquito más. sí. Porque ni por arriba se tiraron ataques ni nada. Si es que no se podía adelantar. Claro, yo entiendo de que cuando se hace un reasfaltado, como se ha hecho en Japón, en teoría, es para que los coches corran mejor, favorezcan los adelantamientos, la competición en general, ¿no? No para que ocurra todo lo contrario, porque realmente ha sido una carrera en la que, por lo menos en estas latitudes, aquí en España peninsular, empezabas a ver las primeras vueltas y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy de nuevo a la cama o...? Porque esto es una carrera de Fórmula 1, como yo digo, para los muy cafeteros. Es decir, esto te tiene que gustar mucho para empezar a sacarle jugo. Que sí, que puedes decir, wow, es que está súper igualado. Claro, es que no queda otra, es que no se puede adelantar. Realmente está muy igualado. Sí podríamos sacarle cositas a la carrera, diciendo o hablando sobre la estrategia de McLaren, porque están hablando de que McLaren se ha hecho la cama a sí mismo. Es decir, se ha puesto es decir, él mismo se ha puesto la La zancadilla para zancadilla. entendernos. Así que, ¿esto qué ha sido? ¿Una victoria de Verstappen o ha sido una derrota de McLaren? Es que el año pasado ya se pegaron varios tiros en el pie ellos solos.
Lo que pasa es que el año pasado, pues la verdad que llevaba un colchón Max de puntos bastante importante y se dice, bueno, a lo mejor ya no le coges. Ujú. Pero ahora que están luchando, de hecho creo que le saca ahora a Norris a Verstappen un punto. Que como te descuides, Claro. no sé, yo... Se tiró toda la carrera Piastri, que se notaba que iba más rápido Sí. que Norris. Pues déjale pasar. Sí. A ver si le coge y le adelanta. Además, metieron ante a Piastri para cambiar la goma, que lo que siempre hablamos, ¿no? De primero de Fórmula 1, que el coche que va adelante es el que supuestamente tenía que entrar. Claro, yo me quedé un poco porque no iban no sé, no iba cada uno su estrategia. Se supone que los dos iban, y como tú dices, David, Piastri se veía que llevaba mejor ritmo. O es que Norris estaba, no sé, reservando algo para el final. Pero lo que está claro, hombre, que tampoco vamos a quitar mérito a lo que ha hecho Verstappen, porque es que en ningún momento le atacaron. Yo no vi a unos McLaren que dijera, oye, mira, pues aquí y tal. Lo único que se vio fue cuando salieron del pit lane, que cogió Norris por la hierba. El resto de la carrera, yo no he visto un Norris que estuviera metiéndole morro dentro del DRS, poniéndole difícil las cosas a Verstappen. Verstappen controló la carrera desde la primera vuelta hasta la última, y como he dicho antes al principio, no sé, yo he visto unos McLaren muy, muy sosos, no los he visto, sí que es verdad mejor, por aquello de que son un equipo que aspiran al título, a lo mejor tienen orden del muro de, oye, vamos a aguantar este doblete, no me la liéis porque a ver si vamos a acabar fuera, y oye, pero hombre, no sé, a mí me dio, porque yo creo que Norris podía haber hecho algo más, aunque la última vuelta bloqueó, cosa que me llamó la atención. No sé si es que vio algún peligro o bien por detrás o que creía que podía llegar a Verstappen. Pero como digo, yo vi a un McLaren muy, muy soso y, no sé, muy, muy, muy conservadores. Ujú. Da la impresión de que con el tema de estrategia, con jugando bien las bazas de las paradas, podrían haber adelantado a Max. Al final salen ahí en paralelo y se demuestra que Max tiene más bemoles que Norris y Norris se achanta otra vez más. Y aquí es cuestión de, es decir, la Fórmula 1 sabemos cómo va, quien tiene las ganas y el instinto asesino como para decir, bueno, yo te adelanto sí o sí, aunque me estrelle, ¿vale? Y otro sabe porque que otro va a pisar el freno. Y es lo que ha pasado. Es decir, incluso me mosquea más todavía que cuando ven la repetición de esa parte, cuando están los dos tomándose una agüita antes de llegar al podio, de que Norris está jiji jaja, es decir, como si no hubiera pasado nada. Es decir, te han pasado por encima, chaval. Es decir, y ni siquiera te mosqueas, no tienes sangre. ¿Qué te ocurre? De hecho, Max, no sé dónde lo he visto, que dice que él sabía, tú fíjate que está empezando a ser como Fernando Alonso, que cuando salían del pit, cuando se echó al césped, miró el césped y dice, no han cortado el césped, o sea que está largo y por ahí no va a poder ir. Como está mojado, lo mismo se resbala y se da contra el muro, por atontado. Por eso no mueve el volante De hecho, cuando echan la repetición, cuando empezó a protestar Norris, que si mancha contra el muro, no. Él va con el volante por su carril y el que te sales eres tú. Pero dices, Sí. tío. Y ahí es lo que hablamos, o el debate que hay ahora en referencia a lo que has dicho tú, Ángel. La gente está un poco monja porque el tema este del buen rollismo, hombre, hasta cierto punto. Es decir, como tú dices, te has estado peleando para ganar una carrera, no has hecho mucho, casi te estampan contra el muro, o según tú, porque evidentemente, como dice David, no pasó nada. Verstappen siguió recto y ahí hizo algo raro, pero bueno. Y él va mojada, mete en la rueda, pues claro, en el momento que tracciona, te pasa esto. Pero sí que es verdad que debería haber un Norris más competitivo, ¿no? No verse tan buen rollo, sino, oye, o van tan sobrados que has dicho, bueno, venga, aquí hemos perdido, bueno, vale, pues ya está, vamos a ver los demás, ¿no?
pero sí que, no sé, me resulta raro. Me resulta raro ese buen rollismo porque, como tú dices, Ángel, lo lógico es que hubiera un poquito de tensión, no que se peguen, pero sí que un poquito de, oye, pues hay que ver, casi me estampas contra el muro, ¿no? Una discusión ahí, pero no sé, bueno, o tienen mucho control o son muy conformistas. Mira, voy a ir a más a que no es santo de mi devoción cuando tuvo ese rifirrafe con Fernando, ¿vale? Ahí casi, no te digo que llegue a ese extremo de darse un toque y casi pegarse y tal, ¿no? Pero que, por lo menos de amor propio, tío, no des como bueno de que... Norris da como natural el haber perdido la batalla contra Verstappen. Y Verstappen ya está calando a Norris y sabe que se va a chantar. Es decir, ya sabe que no tiene los bemoles para hacerle un tú a tú jugándote el pellejo, ¿vale? Sin embargo, si esto lo hubiera tenido con Piastri, Piastri deja el pie hasta el fondo. Lo mismo se va contra el muro, pero lo hace. Yo es que pienso que McLaren se está empezando a equivocar. Si empieza ya con estas tonterías en la carrera 3, vas a estar así todo el año, ¿no? Y a la mínima que le funcione a Max el coche, ya mira lo que ha hecho. Y, y yo creo que le están dando un poco más de favoritismo a Norris porque Piastri en... ¿Dónde fue? ¿En Australia? ¿Dónde se salió? ¿O en China? No me acuerdo. En Australia. Quedó al final el noveno y consiguió 2 puntos nada más, pero si estuvieran empatados ahí más o menos, porque ganó primero Norris, luego Piastri, yo no sé. Tienen que aprender a gestionar. Como no gestionen bien, se van a comer un mojón otra vez, como el año pasado. Yo pienso de que este año Piastri le va a pasar por encima a Norris, tiempo al tiempo. Pienso que ahora mismo Norris, en cuanto a calidad, ha llegado a su tope y mentalmente no da para más. Es decir, él no tiene mentalidad de campeón. Hoy por hoy. Ahora, que cambia el chip y se da cuenta de que así no puede continuar, vale. Pero ahora mismo, mmm, solamente por estado mental, creo que no puede de ninguna manera competirle a Verstappen. Vamos a ver, a Verstappen hay poca gente que le pueda competir. Ahora mismo en la parrilla yo creo que Fernando y Hamilton y poquitos más. Russell a lo mejor, que ya parece que está empezando a madurar un poco, pero yo es que a Norris, tú fíjate, es lo que dices tú, yo no le veo gen de, coño, amor propio. Yo creo que si llega a ser Piastri, hubieran tenido sus más y sus menos en el prepodio. Sí, yo creo que lo vamos a ver cuando Piastri ponga sobre la cuerda a Norris. Cuando Piastri le ponga las cosas difíciles a Norris, vamos a ver verdadero Norris, porque no sé, o como digo yo, o tiene mucha información de que su coche es muy superior y que bueno, esta carrera y tal, pero no sé, yo creo que Piastri, lo que hemos estado hablando, si en Australia no se queda la hierba como se quedó y hubiera puntuado más, cuidadín, ¿eh? Y creo que todavía es pronto. Esperamos que lleguemos a Europa, que veamos carreras aquí y ojo que como Piastri empieza a puntuar por encima de Norris, cuidadín. Lo que está claro, que lo que habláis, Verstappen psicológicamente lo destroza. Es un piloto más frío, más maduro en este caso y creo que con el juego psicológico puede hacer más daño que otra cosa. Y ojito, porque evidentemente el Red Bull no es ya un coche, porque al principio te acuerdas que teníamos esa duda de que dónde estaba, si el tercero, el segundo, el cuarto. Yo creo que Verstappen y su Red Bull, si siguen dando esta batalla, veremos si lo acaba ganando otro año más. No lo veo yo ya tan claro como decíamos, no, McLaren. Sí que es verdad que habrá circuitos pro Red Bull y pro McLaren, pero si McLaren, o en este caso, mejor dicho, el Red Bull con Verstappen, sigue ganando estas carreritas y consigue que haya una civil war, ¿no? Una guerra civil entre Norris y Piastri, cuidadito que lo mismo nos da la sorpresa. A río revuelto, ganancia de pescadores. Eso es.
Ahí me refiero. Aparte de que no sé si coincidís conmigo, es decir, Max con el mejor coche es primero sí o sí. Y esta gente con el mejor coche, pues no lo son. Y son puntos que van a echar de menos. El año pasado fue desde Miami, pero este año parten desde la primera carrera con el mejor coche. Y ya estoy echando en falta de que vayan machacando a los rivales carrera tras carrera. Eh, Veremos con esto de entre que quieren darle igualdad a los dos pilotos y no tienen claro por quién tienen que apostar. Veremos, es pronto todavía, pero aquí tenemos a un señor que se lo está pasando pipa porque ve que mentalmente es muy superior a los demás. De hecho, lo que dice el sábado Fernando Alonso en el corralito, que se está riendo y le pregunta, ¿de qué te ríes? Dice, que lo que ha hecho Max hoy me recuerda a mí en el 2012, que no tenía el mejor coche y estuvo ahí hasta la última carrera luchando con Vettel. Claro, se puede repetir la circunstancia de lo que dice Julio de que Max gane el Mundial de Pilotos porque se están quitando puntos unos a otros en McLaren. Pueden ganar el de constructores porque, claro, entre los dos van a sacar un montón de puntos y el segundo de a bordo de Red Bull, a menos que su Noda de pronto empiece a hacer muy buenos resultados, pues esto no tiene color. Y aprovechando pues la pájara de Ferrari que Julio, vamos a comentar la situación de Ferrari. Dice Hamilton que hay muchísimas cosas que mejorar y sin embargo pues va a ser, dice que de momento quiere potenciar las aptitudes que ya tiene el coche. Bueno, sí, hemos visto a un Leclerc que no iba, de hecho ha acabado cuarto en buena posición, pero volvemos a lo de siempre, que no creo que Ferrari esté a la altura ahora mismo de competir con McLaren y con el Red Bull de Verstappen. Lo que sí ha habido es una polémica a raíz de que ha acabado ya el Gran Premio sobre que Hamilton, ¿no?, se ha quejado que había ciertos cambios o pequeños, ¿no?, la traducción, ¿no?, pequeños cambios de un coche a otro. A mí esto sí me preocupa más porque parece ser como que ya Hamilton está empezando, ¿no?, a sacar sus campeonatos, ¿no?, sus mundiales, a decir, ¿qué está pasando aquí? No sé, hemos visto a un Hamilton, sí que es verdad, muy, muy descafeinado aquí en esta carrera, no lo he visto muy cómodo, pero sin embargo, como digo, Leclerc lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Esperemos que estas declaraciones que ha hecho Hamilton no perjudiquen mucho al equipo y que al final, pues bueno, se solucione. Sí que es verdad que va a ser, como dices tú, Ángel, ha dicho que en principio, pues bueno, oye, está todo bien, están lejos del nivel, como digo, de McLaren y parece ser de Red Bull, pero parece, no sé, me da a mí la sensación, no sé qué opináis, pero que ya Hamilton está empezando a tirar pullitas. Este queda por delante mía porque veo ciertos cambios que mi coche no tiene y eso es lo que me preocupa a mí porque, oye, como digo, vamos a esperar que lleguemos a Europa a ver dónde están realmente los coches, aunque ya como sabemos McLaren está lejos, ¿no? Ha aparecido ahora Verstappen con el Red Bull, pero no sé, me preocupa este tipo ya de batallitas internas porque Sí. ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Además, es muy gracioso porque ha hecho unas declaraciones para Sky Sport en las que dice que ya ha detectado cuál es el fallo persistente que afecta a su monoplaza en las últimas 3 carreras comparado con su compañero. Sabe exactamente qué es el fallo que tiene o lo que no tiene su coche, que sí le da una décima por vuelta más a su compañero que a él. El equipo dice que es consciente de ello, pero que no saben qué está sucediendo. Y ha dicho Hamilton, bueno, pues esperemos que ese componente que me hace falta sí llegue y que esa diferencia desaparezca y que ambos coches sean iguales, ha dicho Luis. Así que ahí lleva el mensajito y bueno. Es que está empezando a tirar de galones, como dice Julio.
Es decir, ¿Qué? básicamente, chavales, a mí no me timáis, sé que el coche mío no es igual que el otro. Ese Dadme, es el da- mensaje. Ese es el dad- mensaje, Ángel. dadme un coche igual que mi compañero y ya veremos quién compite. Sí, además, como tú dices, es la misma entrevista que ha dado Sky y lo que estamos hablando antes del juego psicológico. Otro perro viejo, Hamilton, es muy bueno en estas cosas. Pero como digo, a mí me preocupa, a lo mejor como ferrarista, de que no al final no perjudique al equipo. Porque, como digo, ya saca su campeonato del mundo, lo ha puesto ahí encima y han dicho, como tú dices, Ángel, ojo, que no me la deis, que yo sé que aquí ya me da cuenta que hay un cambio. Llevamos 3 carreras y ya he visto yo como diciendo, porque esto tiene otro mensaje subliminal, que Leclerc lo está haciendo mejor que yo por esto. Entonces, claro, cuidadín, Sí, ¿eh? teniendo en cuenta de que bueno, ha llegado a conseguir un buen resultado con el tema de la sprint y tal, y de pronto hay una peora, ¿vale? Hay una falta de rendimiento, no sabemos si Leclerc se ha quejado y de pronto el coche empieza a ir peor. Bueno, el caso es que Hamilton directamente ha dicho, sé lo que ocurre, sé qué es lo que no tengo en mi coche que me hace perder una décima por vuelta. Esto hay que solucionarlo ya porque si no, no somos competitivos. Y ahí está el tema. Así que bueno, está la pelota en el tejado de Baser y esperemos que se solucione pronto porque esto es, llevamos 3 carreras. De hecho, creo que los dos están pidiendo ya mejoras en el coche. Y Baser ha dicho, no, no, vamos a explotar el coche que tenemos de momento. Como diciendo, Eso se resume mejoras como, no. se resume en no esperéis mejoras de momento porque es que no tenemos. ¿Vale? Porque si las tuviera diría, no te preocupes porque ahora enseguida van a llevar paquetes de actualizaciones, lo que sea, ¿no? Bueno, mira, otro tema que me parece cuanto menos curioso con Carlos Sainz, que bueno, a perro flaco todos son pulgas y lo sancionan por el tema del himno, de llegar tarde, pero no se tiene en cuenta de que Carlos tuvo problemas estomacales, entonces, lógicamente, yo creo que está peor que el hombre se haga las cosas encima mientras suena el himno que vaya un momento al servicio y vuelva. Y menos, y menos ¿Vale? en un mono blanco. Efectivamente. Ahí se ve todo, ¿eh? Ahí se ve Yo, todo. si fuera negro, pues dices, bueno, lo disimula un poco. Pero, pero no sé. Y además que le han metido 30.000 euros o algo así, ¿no? Sí, 20.000, sí, Ve- 20.000, 30.000 euros. 20.000 euros que tiene que 20. pagar 10.000 y otros 10.000 son condicionables. Es decir, los otros 10.000 es si no reitera este comportamiento de aquí a un año, pues no tiene que pagarlos, ¿vale? Pero que, vamos a ver, si te vas por las patas abajo, Yo, yo, eso, yo la próxima vez me llevo un orinal. que otra cosa es que te hayas quedado dormido en el box Claro. y llegues tarde. Es decir, lo que pasa que es como todo, es decir, parece aquí que las sanciones las dicta una inteligencia artificial en vez de personas que tienen en cuenta atenuantes, ¿no? Que, en fin, bueno, Carlos sigue sin adaptarse al coche, lo va haciendo mejor, pero bueno, esperemos que poco a poco vaya retomando la senda que Pero, esperamos. pero sigue con el chasis híbrido o ya tiene el de Sí, este sí, año. no, no, sigue igual. Pues Pero, entonces, hasta que no le den el de este año, pero, pero, Normal. pero que aún así bastante está haciendo. pero que Carlos no es de quejarse. No, Es no, decir, Ahí no. está. No, pero que No, no le. Si él no se queja, pero si no le das las mismas armas que Albon, ¿dónde ha quedado? Quedó el noveno, creo, ¿no? sí, sí, sí. pero que Carlos lo que piensa es tengo que seguir mejorando. Es decir, Claro, ya, claro. Pero a si ver, no No, le sí, das sí. no le das el chasis de este año, pues bastante está haciendo. ya. Por cierto, no sé si a mí me llamó mucho la atención de cómo le hablaba Albon a su ingeniero. No sé si lo visteis, pero
gritando, no sé, el coche no anda bien, la sincronización de los cambios, no sé qué habéis hecho, no sé, que se quejaba mucho, me sorprendió. O sea, a mí me sorprendió esa manera de hablar de Albon al ingeniero, porque bueno, Sí, De hecho, ojo, tú puedes hacerlo mucho mejor. ¿No? de hecho fue después de que se quejara Verstappen también, También. que no él subía las marchas y no le iba como tenía que irle. Ujú. claro, claro. Es que se explicó con el tema de las marchas en los Fórmula 1 actuales, Se tienen que cuan- cua- sincronizar. cuando sube Sí. marcha, el piloto no tiene que decelerar en ningún momento. Va con el pie a fondo, pulsa la marcha y durante una fracción de segundo, pues tiene las dos marchas puestas y se queda ya con la superior, ¿vale? Pero Perfectamente. lo que no le funcionaba es que había ese momento ínfimo de deceleración hasta que pasaba a la siguiente, como hacemos nosotros en los coches normales de calle. Ujú. Pero claro, eso en un Fórmula 1 te va quitando Décimas. fracciones de tiempo y claro, eso después se nota a lo largo de una vuelta, ¿no? Se puede transformar a lo mejor en una décima menos o lo que Pues sea, sí. que claro, eso es, a nivel de Fórmula 1, eso es un mundo. Y es lo que se quejaba. Ahora, hay maneras y maneras de decir las cosas. Y yo creo que tener descontento a tu equipo y a tu ingeniero no es inteligente, ¿vale? Es- No, es- no, para nada. A mí me llamó mucho la atención porque digo, uy, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué se queja de esa manera? A ver, porque evidentemente yo sé que es frustrante, ¿no? Estás peleándote con el coche, la entrega de potencia ahí con un mini lag no es entera, pero no sé, no, esa manera de hablar, esos, no sé, no me parecía normal viendo cómo iba la carrera, que tampoco que fuera, era al principio, muy se la vi, después también que lo dijo Verstappen, pero fíjate, Verstappen estaba primero y tendría muchas más razones para hablar así. Sin embargo, Albon, no sé, yo le notaba como muy enfadado, grito, además lo dijo, pero ¿qué habéis hecho? No sé qué estamos haciendo, tal. No sé, le vi ahí no sé, una actitud muy rara, que por cierto, hablando de Carlos Sainz, no sé si habéis visto el vídeo donde se pasa al box. También el box de Williams estaba al principio y Carlos pues le box, Y box, 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 y se pasa de se largo. iba al de Ferrari. No sé, pero vamos, se pasó de largo. Dice, no, creí que estabais el último, ¿no? Como anécdota graciosa, no, me pareció curioso, ¿no? sí, Y le dice, bueno, no, estamos al principio. algo parecido le pasó a Hamilton Con cuando McLaren, efectivamente que se metió allí. se metió en McLaren para que le pusieran los neumáticos, lo que sea, y le miraran como diciendo, ¿qué haces? Que, Sí, pues sí, y igual que si ahora se mete en el de Mercedes, pues eso te iba a decir, en el Gran Premio pasado entró andando por el box de Mercedes, creo que fue en China. Sí, 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 hay una sí, sí. imagen que entra y se mete por ahí por el box y, bueno, normal, tantos años, normal. Sí, sí, y había uno con el portátil y hace... Yo sé, aquí, ande va, Luis. que aquí no es. En fin, bueno, más cositas. Bueno, ante el rendimiento de coches como los Alpine, hemos tenido ahí a Colapinto pues haciendo test. Eh, Calentando. sí, sí, calienta que sales, ¿no? De hecho, lo ha hecho él con otro piloto más y bueno, Colapinto le ha sacado medio segundo de ventaja al otro piloto, que ahora mismo no me acuerdo quién es, pero bueno, Colapinto está ahí atento a la oportunidad. También decir de que este piloto japonés, Ryo Hirakawa, que hizo los libres, bueno, pues va también a ser piloto sustituto de Haas. Así que bueno, está ahí muy solicitado por su buen hacer. A ver cuándo le llega la oportunidad, ¿vale? Si tiene que hacerlo en Haas, en Alpine, donde le manden. Él creo que no va a poner ningún problema. Así que bueno, en este caso hará los libres uno en vez de Oliverman. Y bueno, se supone que también va a tener oportunidades de hacer libres en México, en España y Abu Dhabi. Así que bien por Río.
Y bueno, más cosas que comentar. Está el tema de, bueno, comentadme un poquito cómo veis Es al que, resto de coches que de la zona media que no sean Racing Bulls, es que, porque... es que no has comentado Dime, dime. el bofetón que se da Duhan en los libres 1. No, Ah, en los bueno. libres 1 no, en los libres 2. Ah, sí, bueno, Sí. eso fue... ¿cómo podemos titularlo? ¿Vaya tela con la generación de la PlayStation o- Sí. El DRS, Yo, escúchame, yo cuando escuché que la había hecho en el simulador, con el DRS abierto a la curva, y intentó hacerla, es para decirle, te has cargado el coche que va a costar 1,5 millones de euros la broma, porque lo has hecho en el simulador. En el simulador si te das contra el muro, que creo que lo han intentado, luego he visto vídeos, intentándolo en el simulador y también se iba fuera. Ahí está, y tampoco iba. O sea, yo también creo que es un poco excusa eso, ¿eh? No sé, yo... voy a ser malo. A ver si es que lo puso en el modo fácil. Puede ser. Da igual, escúchame, aunque lo pongas en el modo fácil que vaya frenando el solo, si tú pero te en el dejas modo el fácil, pero David, en el modo fácil me lo puedo hacer con el DRS abierto. Ahí tienes razón, Ángel, no lo sabemos. Yo creo que ni con el DRS abierto ni con el nivel fácil lo haces. Bueno, el caso es que claro, de hecho incluso había gente especialista en sim racing que lo habían probado y también se iban al muro abriendo el Claro. DRS en ese mismo momento. Es decir, que yo no sé de qué manera lo probó él y vio que le funcionaba, pero además es... qué bien, me la voy a jugar a 300 por hora. No sé. Aquí el concepto de... No sé. ¿Qué es para decirle? Vamos a ver, Jack, mírame a Sí, los ojos. En sí. el videojuego, si te das y se revienta el coche, no vale ni 1 euro. Pero aquí, si revientas el coche, pues vale 1,5 millones de euros. Que Ta- deberían quitárselo de su nómina que por hacer también, el tonto. que también digo yo, vamos a analizar Duhan, amigo mío. Es decir, ¿tú crees que está reinventando la pólvora? Es decir, si ves que no lo hace ni Verstappen, ni Hamilton, ni Alonso, ni Piastri, ni Norris, ¿tú de pronto te has vuelto el más listo de la clase? ¿En serio? ¿Duhan? Es decir, eh, no lo sé. Mm, No es ninguna tontería lo que comenta Ángel. Es decir, esos datos los demás mecánicos y ingenieros en el muro lo están viendo. Es decir, si nadie lo ha hecho, cuidadín. Además, bueno, me parece una temeridad coger esa curva a lo mejor con el DRS, que sinceramente, no, como decimos siempre, nosotros no tenemos los datos ni ordenadores, pero yo sí. Ellos, oye, hasta tal velocidad, las frenadas, sabemos ya muchas veces que van mejorando porque los ingenieros dicen, oye, frena aquí, puedes acelerar aquí, entra con esta marcha aquí, o igualmente, no entras con el DRS abierto aquí. claro, Es decir, es otro dato o eso más. se hace en el briefing interno del equipo. Mira, También, se me ha ocurrido esto, lo podéis analizar y van a eso es. decir, pues es buena idea, mala idea, ¿vale? Te van a, Normalmente, te van a hacer así con los 5 dedos, así. Ahí, ¿qué sí, sí, dices, chaval? normalmente se le iría la cabeza para adelante de la colleja que le meten, Hombre, Claro. hombre. O pero Es sea, bueno, que, es que además, no, en Facebook hubo un chaval que analizó la vuelta y se ve que va con el DRS abierto en el volante, con las lucecitas, y justo cuando gira ya a la derecha, sigue con el DRS abierto. Y dice, ¿pero por qué? Que es cuando ya le culea y se va contra el muro a 300 por hora. ¿Qué dices, tío? ¿Que te has podido matar ahí? claro, eso, Que entre otras dice, bueno, cosas, el coche te has cargado el coche, bueno, el coche se arregla, ¿eh? Vale una pasta, pero se arregla. Pero ¿y si te matas tú? ¿Qué hacemos? claro. Sí, además sabiendo lo que hay, que tiene un piloto detrás como Colapinto, que están Claro, esperando al efectivamente. primer fallo a subirlo. sí, Pero bueno, bueno, esto es como en la época romana que buscaban una excusa para la batalla, ¿no? El casus belli, pues esto ya tiene Briatore, el casus para cambio de piloto. Es decir, Claro.
diciendo, mira, Sí. pasamos de tonterías, de verdad, este piloto no tiene la cabeza como para estar aquí. Está deseando tener una excusa para cambiarlo. Sí, sí, Pues sí, Ángel, que normal. lo que dices no es ninguna tontería, que lo estamos hablando. Es decir, a lo mejor nosotros no lo sabemos, pero pueden tener muchas ganas de hacer el cambio, no saben cómo hacerlo, y estas cositas son las que pueden empujarnos a decir, oye, es que mira, ya en X carrera, mira el desastre económico que nos ha hecho, tal, no, vamos a ir pensando ya en Colapinto. Entonces, también puede ser, por otro lado, que Dujan tenga esa presión y cometa estos errores. Hay que verlo también desde el otro punto de vista, de que el chaval quiera hacerlo lo mejor posible para demostrar su valía. Y bueno, esa presión y esa manera de verlo, pues a lo mejor le puede hacer cometer ese tipo de fallos también. Ujú. Bien, más temas. La FIA quiere poner orden al tema de los abandonos en pista para evitar banderas rojas innecesarias y coches de seguridad. Básicamente se les va a leccionar a decir, en caso de que sea una avería en la que pueden más o menos reconducir el coche, dónde se puede o no dejar un coche. Es decir, no estamos diciendo que te pegues una leche tipo Duhan y el coche esté destrozado contra el muro, sino típico de que empiezas a fallar el coche, sabes que va a tener que abandonar, sabes que no llegas a boxes, pero habrá zonas donde sí puedas ponerlo o no. Esto va a ser muy discutible y siempre va a decir el piloto, mira, pues yo no tenía otra forma que dejarlo aquí mismo y ocasionar el safety car o la bandera roja. Yo creo que esto es obra de algún otro iluminado. Yo es que lo de las banderas rojas se están poniendo en un plan, porque el de Fernando, cuando se salen libres 2, hacen bandera roja y lo paran. ¿Qué pasa? Que ahí no podía entrar la grúa porque se queda ahí, no está en la pista, está como a 20 o 30 metros de la pista. Coño, pones un virtual safety car, por ejemplo, un safety car que de vueltas y cuando le quiten el coche, pues sigue. Pero es que ahora se ha puesto de moda. Es igual que con la lluvia. Llueve mucho, no salimos. ¿Para qué tienes las ruedas de mojado entonces? Sí, sí, y bueno, ¿y para qué está la bandera amarilla? Es lo que comentamos. Claro, No sé también. que hay un piloto fuera, doble bandera amarilla, los pilotos saben con doble bandera amarilla, ellos aminoran, oye, pues Claro. está normal, no hay problema. No, es que van a Yo, poner, van a enseñar a poner donde tienen que dejar los coches. Como que te crees que ellos no lo saben. De hecho, hay claro, muchos que tiran y cuando ya ven que no pueden, pues se apartan y se intentan meter ahí y dejarlo en una escapatoria. claro. Además, Es es que lo que eso, estamos hablando, no sabemos quién es el luminado que se ha ocurrido esto porque lo que dice David, todos los pilotos saben buscar una escapatoria o dejarlo en un sitio seguro, pero si el ingeniero dice para el coche porque se parte el motor y lo tiene que parar, lo tiene que parar. Se echan a un lado y ya está. Si es tema mecánico o que pierde potencia o que el coche se apaga, el piloto va a dejar el coche donde pueda. No, es que si pueden dejar el coche, pero bueno, es que eso no hace falta que se lo digas tú. Los pilotos no van a dejar el coche ahí tirado. Es decir, como, venga, puedo llegar a box, pero voy a dejar aquí el coche. No, eso ya de por sí un piloto no lo hace. Es más, muchas veces los ingenieros dicen, box, tráete el coche al box, porque están viendo datos que el coche no anda bien y tal. Cuando un piloto deja el coche en medio o ahí en medio de una excavatoria, es porque el coche no puede andar más. No claro. sé a quién se le ha ocurrido esto, pero es un poco extraño. Y en cuanto a lo que hablamos de la bandera roja, igual, se queda en la grava. Oye, pues no pasa nada, doble bandera amarilla y ya está. Yo lo único que interpreto de esto es que a lo mejor quieren pues aprovechar con bandera roja, se para el tiempo y con bandera amarilla, pues claro, si se tarda X tiempo en sacar ese coche, Sí, pues tiempo que están quitando, pero bueno, son libres. O sea, pero es, hay pero es que, tiempo. pero es que el problema es que no pararon el tiempo. No, bueno, con bandera roja supuestamente tienen que pararlo. Ya no sé, yo no me fío yo. En carreras sí, pero en libres no. En libres seguía contando el tiempo. Por eso en Bueno, libres 2 no pues, salieron y dieron 4 vueltas todos. claro, es que no tiene Coño, entonces eso. ¿Para qué? ¿Saca bandera roja para qué? ¿Para no tener los coches en la pista? claro, No sé. Si sale una curva, tienes muchos sectores donde los coches pueden seguir rápido. De ahí no hay una quali. Una quali sí, porque tienes que puntuar y tienes que hacer el mejor tiempo, pero libre. Puedes seguir probando tu pieza. ¿Que hay doble bandera amarilla aquí en este sector? Pues nada, paso tranquilo. ¿Paso la bandera amarilla? Pues si tengo que probar cualquier tipo de neumático o cualquier cosa, pues oye, pues las claro. cosas.
Pero yo es que de verdad que lo de la FIA es igual que cambiar las normas en Barcelona, ¿eh? Cuando van 8 carreras. ¿Eh? Sí, sí, Que lo sí, veo sí. absurdo. ¿Eh? La Siempre lo he FIA, visto absurdo. Claro, pero bueno, cuando Mercedes hizo lo del volante que se lo cogía, que se lo quejaron tiraron. todos, dicen, no, lo dejamos este año y ya el año que viene ya no vale, sí. Sí, Pero pues sí, este pero año no lo lo tiene llevaron. ellos solo. Pero no lo llevaron. Acuérdate que eso fue en los test de Barcelona y creo que dijeron, mira, para no tener problemas, hombre, para que no digan, han ganado por esto, pero no lo utilizaron y ya está. Pero bueno, no tienes razón. Si tú estás viendo que un equipo está utilizando una ala trasera donde hay un mini DRS o si hay flex armada de lo normal, X, oye, lo tienes que prohibir directamente para la próxima carrera. Claro. No, venga, a partir de aquí. En fin. Bueno, Por eso yo creo que en Aston Martin están esperando, están tomando este principio de temporada como diciendo a ver si Newey hace algo mágico con el alerón delantero y a partir de Barcelona esto empieza a enchufar y empezamos ahí a coger puntos. ujú. Bueno, pues el domingo tenemos carrera. Sería domingo 13 de abril a las 5 de la tarde, hora peninsular española. Tenemos, fíjate, Bahrein, luego Arabia Saudita y luego Miami. No sé si el criterio de la FIA ha dicho, venga, donde haya arena, ya sea del desierto o de la playa. En fin, porque otras cosas no me lo explico yo. Bueno, pues Gran Premio de Bahrein, así que bueno, em, a ver si esto se corresponde con lo que vimos en los test o no. A ver Y qué pasa. bueno, a ver si hay cambios, no hay cambios. De momento el tema de Alpine está ahí. No sabemos si Colapinto pues tendrá su oportunidad. No creo de momento porque de momento lo tienen ahí entrenando, como diciendo, tú prepárate, que lo mismo tienes una oportunidad. Y veremos. ¿Esperáis alguna novedad para Bahrein? ¿Creéis que puede cambiar la cosa? Yo creo que no va a cambiar mucho. Sin actualizaciones de los coches ni nada. Y yo creo que están todos esperando a Barcelona. Bueno, en Aston Martin dijeron que en Imola ya traerían algo. Pero yo creo que están todos igual, que está, bueno, de hecho es lo que hemos hablado de Ferrari. Ahora que veo aquí el Ferrari, que ha dicho Vasser que exploten el coche tal y como está y Ya ya veremos. vendrán, ya vendrán buenos tiempos. Yo creo que en Bahrein, si McLaren no se equivoca ni hace nada raro, yo creo que deberían de ganar, pues, en principio. Pero sí hay que tener cuidado ya con Verstappen, porque ya ha demostrado quién es. Y yo creo que si Verstappen gana en Bahrein, ojito, que ya puse un punto de inflexión y es lo que hablamos. ¿Eh? Y ya entramos ahí en un juego psicológico donde tanto la escudería McLaren como los pilotos pueden decir, cuidadito que aquí ya con el cuchillo entre los dientes porque este no va a perdonar nada, este va a ir sacando codos y yo tengo muchas ganas de este Gran Premio por ver si gana otra vez Verstappen, qué va a pasar, porque no sé, puede dar un poquito de salsa al campeonato, o bien si pasa lo que tiene que pasar, que es lo normal, porque yo creo que McLaren gana, a ver quién gana, si no Río Piastri, que eso es otra cosa que me gustaría ver. Claro. Yo tengo ganas de ver el rendimiento de Mercedes. Por cierto, Antonelli ha sido el piloto más joven de la historia en liderar, aunque sea una vuelta de Gran Premio. Y creo que se pueden dar las circunstancias porque, si no recuerdo mal, en los test de Bahrein, pues hubo un buen rendimiento del Mercedes y creo que lo pueden hacer bien. Así que bueno, pues veremos, amigos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias, David, gracias, Julio. Veremos qué sucede y si por lo menos hay una cierta competitividad, adelantamientos o que la estrategia nos proporcione algo divertido, ¿vale? Porque necesitamos un aliciente para... Creo que es demasiado pronto para que tengamos carreras de este estilo, ¿vale? Espero equivocarme
y que de pronto todo vaya súper bien y sea toda una fiesta. Pero bueno, de momento no pinta la cosa bien. Gracias amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, darle a like por favor, suscribiros y nos vemos en la siguiente carrera. Un abrazo a todos y hasta pronto. Hasta luego. Chao.